Mi suegra me pidió que horneara pasteles para la boda de mi cuñada. Prometió pagarme, pero nunca lo hizo. Luego me desinvitaron a último momento de la despedida de soltera. Mi suegra me pidió hace un tiempo que hiciera 2 pasteles para la boda de mi cuñada. Por lo que entendí, no serán el postre principal ni el pastel de bodas que se corta para las fotos. Solo pasteles adicionales para los invitados con alergias alimentarias. Yo misma tengo alergia a los lácteos. Y la hijada de mi esposo, que es la niña de las flores, tiene celiaquía. Me pidió que hiciera un pastel sin gluten y otro sin lácteos. Tengo un pequeño negocio de repostería por fuera y horneo desde casa. Ya he hecho pasteles de boda antes. Mi suegra dijo que me pagaría por hacerlos y que compraría algunos ingredientes, pero hasta donde sé, no me ha pagado nada ni ha comprado nada. Tampoco me envió fotos de referencia ni imágenes de inspiración de cómo quería que se vieran los pasteles, cosa que sí le pedí para tener contexto. Ya no tengo una relación cercana con mi cuñada. Nos llevábamos bien al principio de mi relación con mi ahora esposo, el hermano de ella, pero con el tiempo nos hemos distanciado. A mi esposo y a mí no nos agrada mucho su prometido. No conectamos, es difícil hablar con él. Y eso definitivamente ha afectado nuestra relación con ella. Pero tratamos de aceptar que si ella es feliz, podemos alegrarnos por ella. Los eventos del último mes me han llevado a no querer hacer los pasteles para su boda, pero me pregunto si me veré como una mala si decido no hacerlos tan cerca de la boda. Hace unas 4 semanas fue la despedida de soltera de mi cuñada. Rentó un Airbnb para todo el fin de semana para ella, las damas de honor y mi suegra. No me invitaron a quedarme en el Airbnb porque no había suficientes camas, pero sí me invitaron a participar en los planes del sábado y me dijeron que podía pagar mi propio hotel si quería. Estaba a unas 2 horas de donde vivo, así que decidí ir y volver en el mismo día para ahorrar en el hotel. Mi suegra me llamó esta mañana para tratar de convencerme de que no valía la pena el viaje, diciendo que debería quedarme en casa y que mi cuñada lo entendería y querría que estuviera segura. Le preocupaba que manejara sola por caminos desconocidos tarde en la noche y que no quería que tomara alcohol y luego manejara de regreso, cosa que no iba a hacer, por cierto. También estaba preocupada porque conduciría mi auto, el cual necesita ser reemplazado. Me dijeron que no debería manejarlo por la autopista ni largas distancias. Además, había perdido mi licencia de conducir la semana anterior y aún no tenía la nueva. Ella parecía genuinamente preocupada por mi bienestar y tenía razones válidas para preocuparse. Pensé que solo se preocupaba por mí. Pero después de colgar con ella, algo no se sintió bien. Temía que si no iba, dañaría aún más mi relación con mi cuñada. Así que traté de encontrar soluciones a las preocupaciones de mi suegra. Quería hacer el esfuerzo y presentarme para apoyar y celebrar a mi cuñada. Intercambié autos con mi esposo y le escribí a una amiga mía que conoce a mi cuñada y su prometido para ver si podía llevarme. Así no manejaba sin licencia y podíamos compartir hotel para poder quedarme más tiempo y disfrutar más de la fiesta. Le escribí a mi suegra poco después de confirmar con mi amiga que sí podía llevarme y le presenté las soluciones que encontré. También le escribí a mi cuñada para preguntarle si estaba bien que llevara a una amiga. Le expliqué las preocupaciones de su madre y por qué quería ir con alguien, pero le dije que quería consultarlo con ella antes de llevar a alguien. Si era un problema, mi amiga se podía quedar en el hotel. Nunca recibí respuesta de mi cuñada. Si esperaba más tiempo antes de salir, nos perderíamos más del día, así que le volví a escribir diciendo que no había tenido noticias suyas, pero que ya íbamos en camino y nos reuniríamos con ella para las actividades de la tarde. Además, le escribí y llamé a mi suegra al menos 4 o 5 veces antes de salir. Y mientras íbamos en camino, no obtuve respuesta de ninguna de las dos. Mi esposo también intentó llamar a su mamá y hermana. Estuvimos en la ciudad por casi 1 hora y media, antes de que finalmente llamaran desde el teléfono de mi suegra. Era una de las damas de honor diciendo que las chicas hablaron y que no se sentían cómodas conviviendo con alguien que no conocían. Quedó claro que no querían reunirse conmigo ni decirme dónde estaban, y básicamente me desinvitaron. Condujimos las 2 horas de regreso a casa, y traté de no llorar todo el camino. Estaba muy dolida tanto por mi suegra como por mi cuñada. Al principio pensé que mi suegra solo estaba preocupada por mí, pero después pensé, ¿no quería mi cuñada que fuera? ¿Estaba tratando de hacer que su mamá me convenciera de no ir? Me sentí ingenua y tonta. No entendía por qué me invitaron si ese era el caso, y si cambió de opinión y ya no quería que fuera, ¿por qué no me lo dijo antes de que condujera 2 horas? Le conté todo a mi esposo. Estaba avergonzado de que su familia hiciera eso, y molesto por lo que pasó. Le escribió a su mamá y le dijo lo dolido y decepcionado que estaba por cómo me trataron, y mencionó cuánto me afectó todo. Ella nunca respondió su mensaje. Tampoco me escribió a mí. Tampoco supe nada de mi cuñada. Avanzamos al fin de semana pasado, justo el anterior a la boda. Me entero de que hay otra despedida de soltera en la ciudad planeada para mi cuñada y su prometido, solo para la familia. Esta vez, invitaron a mi esposo y le dijeron específicamente que no llevara a nadie más que no fuera invitado personalmente por la novia o el novio.
Bueno, yo nunca recibí un mensaje ni invitación a la fiesta, así que asumí que eso significaba que no estaba invitada. Le dije a mi esposo que no tenía que quedarse en casa por mí y que era su hermana, y que debía ir si quería. Estaba recibiendo llamadas de su prima y su hermana preguntando dónde estaba. Yo seguía dolida, pero no quería impedirle estar con su familia. También me preocupaba que de alguna forma me culparan si no iba, así que le dije que fuera, que estaría bien, aunque en realidad me sentía muy herida por ser excluida de nuevo. Bueno, él fue, y cuando regresó, me dijo que su exnovia estaba allí. Me desmoroné después de eso, saber que una exnovia de mi esposo fue invitada a la segunda despedida de soltera de mi cuñada destinada a la familia, y yo no. Ni siquiera sabía que mi cuñada y la ex de mi esposo eran amigas. Esto fue un nivel completamente nuevo de dolor y confusión. Parecía intencionalmente rencoroso y deliberadamente hiriente. Todo esto es tan repentino y fuera de lugar. Estoy en shock y sin palabras. Realmente no entiendo qué pude haber hecho para que su familia se volviera en mi contra y fuera tan hiriente sin preocuparse por mis sentimientos. Mi relación con mi cuñada ha estado un poco tensa últimamente, pero era algo que esperaba que pudiéramos trabajar y arreglar. Sin embargo, ahora me cuesta imaginar cómo volver de esto, y hasta ahora pensaba que tenía una relación bastante buena con mi suegra. Le envié un mensaje durante el fin de semana contándole lo herida que me sentía por ella y su familia, y mientras escribo esto, todavía no me ha respondido. Me sentiría mal por retractarme del pedido de los pasteles tan cerca de la boda, pero apenas si quiero asistir a la boda ya, mucho menos hornear y decorar 2 pasteles diferentes para ella. Me preocupa que si no hago los pasteles, lo usen en mi contra y me hagan ver como la mala. No quiero dañar aún más las relaciones, pero estoy lidiando con muchas emociones por todo esto. Es una batalla entre el respeto propio y la culpa por retractarme y dejarlos colgados justo antes del gran día. Entonces, Reddit, ¿sería yo la mala si no hago los pasteles para la boda de mi cuñada? Actualización. Así que cuando publiqué antes, los moderadores lo eliminaron. Mucha gente me dijo que no hiciera los pasteles. Lamento decir que probablemente decepcioné a muchos de los que respondieron originalmente. Al final, no hice los pasteles. Sin embargo, hice una docena de cupcakes. Me pareció un compromiso con el que me sentía cómoda. Estaba muy conflictuada, pero en última instancia me habría sentido demasiado culpable si no hacía nada para la boda, sobre todo porque estaba proporcionando opciones de postre para personas con alergias alimentarias. Como alguien con alergia alimentaria, sé lo difícil que es ir a eventos grandes y no poder comer nada. Como pastelera, es especialmente desalentador ver a todos disfrutar de un postre y no poder tener algo seguro para disfrutar también. Quería asegurarme de que la ahijada de mi esposo tuviera un postre sin gluten, así que decidí hacer 12 cupcakes veganos, sin nueces y sin gluten, para cubrir todas o la mayoría de las alergias y restricciones dietéticas. Le pregunté a mi suegra si aún quería que los hiciera, y dijo que sí. Le dije que necesitaría el pago por adelantado y que ella debía proporcionar la mantequilla vegana y la harina sin gluten. Cobro muy poco por mis productos, así que sentí que era un pedido justo. La otra madre de mi esposo, la suegra número 2, trajo los ingredientes y el pago el miércoles por la noche antes de la boda. Ten en cuenta que la boda era el viernes, así que con mi trabajo a tiempo completo, solo tuve la noche del jueves para hacer los cupcakes y perderme la cena de ensayo, que de todos modos no planeábamos asistir. Para ser honesta, mi cuñada y su ahora esposo no fueron a nuestra cena de ensayo, porque a él no le gustó nada del menú, así que ya nos estábamos inclinando por no ir. Avanzamos al día de la boda. Le dije a mi esposo que al menos quería asistir a la ceremonia, porque al final de cuentas era su familia, y quería ir por él. Le dije que iba solo a apoyarlo a él, y que no tenía intención de discutir ningún conflicto o tensión ni eventos pasados, y que no quería llevar drama al día de su hermana. Realmente no quería restarle protagonismo a su día. Después de la ceremonia, entré al salón de recepción para encontrar la mesa de postres y dejar los cupcakes. ¿Y qué me encuentro? 3 docenas de otros cupcakes comprados en una pastelería especializada en productos sin gluten sobre la mesa, y no había espacio para los míos. Comencé a temblar. Tiré la caja de cupcakes sobre la mesa y fui a buscar a mi esposo. Lo encontré mirando el plano de asientos. Me dijo, ¿viste con quién nos sentaron? Miré el cartel y me quedé en shock, aunque no sorprendida, al ver que nos pusieron en la mesa más alejada al fondo, sin ningún miembro de su familia, salvo su padre biológico. Ahora, un poco de contexto. Como mencioné antes, mi esposo y mi cuñada tienen 2 madres. Mi esposo y su hermana tienen 2 padres biológicos diferentes. Así que mi cuñada no tiene ninguna relación, ni de sangre, ni de otro tipo, con el padre biológico de mi esposo. Mi esposo nunca ha tenido la intención ni el interés de conocer a su padre biológico, a pesar de la presión de sus madres. Su padre biológico era un conocido de sus padres, así que lo conocían y le mandaban tarjetas y fotos a lo largo de los años, pero mi esposo nunca quiso conocerlo. Nunca sintió la necesidad, porque ya tenía 2 padres. Mi suegra nos presionó para que invitáramos al padre biológico a nuestra boda el año anterior. Dejé la decisión en manos de mi esposo, y él eligió no hacerlo.
Regresando a la boda, estaba furiosa. Como si no fuera suficiente con estar temblando, una cosa es que me hieran a mí, pero ¿meterse con mi esposo? Eso sí que no. No podía creer que su propia familia le hiciera esto. Nadie debería ser tomado por sorpresa así y forzado a conocer a su padre biológico cuando ya ha dejado claro que no desea hacerlo. Si mi esposo hubiera querido conocer a su padre biológico, debería haber sido en sus propios términos. No debería haberse encontrado con él por sorpresa en la boda de su hermana, y mucho menos estar sentados en la misma mesa, lejos de cualquier otro miembro de su familia. Pero espera, se pone mejor. ¿Adivinen quién estaba sentada en la mesa familiar? Sí, adivinaste bien, la exnovia. De verdad que no me puedo inventar esto. Me quedé sin palabras y absolutamente boquiabierta por su descaro. Ya no me importaban las despedidas de soltera ni los malditos cupcakes. Mi enfoque principal era mi esposo. Él también estaba temblando, claramente angustiado y cada vez más ansioso, al borde de un ataque. Le pregunté qué quería hacer y le recordé que yo estaba allí solo por él y que lo apoyaría sin importar qué decidiera. Le pregunté si quería irse a casa, si prefería salir a cenar a otro lado y regresar más tarde a la recepción. Me dijo que solo necesitaba una bebida, así que salimos del cóctel y fuimos al bar del lobby del hotel. Una amiga nuestra trabajaba allí e inmediatamente le contamos todo lo que estaba pasando. Después de un par de tragos para calmarnos, le volví a preguntar a mi esposo qué quería hacer. Me pidió que entrara a verificar si su padre biológico estaba allí o no, y si lo estaba, quería que viera si alguien podía cambiar de lugar con nosotros. Así que entré y revisé el área. No lo vi, sé cómo luce solo por fotos de Facebook. Entramos y nos sentamos en la mesa asignada, llena de extraños, justo antes de que comenzara la cena. Afortunadamente, una pareja que conocía a mi esposo nos preguntó si queríamos unirnos a su mesa, ya que tenían asientos disponibles. Con mucho gusto lo hicimos, al menos estábamos con alguien conocido. Ahí fue cuando vimos que todos tenían vasos especiales que decían algo como, me llamo, mis tragos corren por cuenta de los novios, y pensamos, vaya, qué curioso. Esta pareja era una pareja mayor que solía cuidar a mi esposo y a su hermana cuando eran pequeños, así que no eran familia de sangre, pero sí amigos cercanos. Miramos alrededor y vimos que todos los miembros de la familia y el cortejo nupcial tenían esos vasos personalizados. A nosotros, por supuesto, nunca nos dieron, ofrecieron ni mencionaron nada al respecto. Pero adivinen quién sí tenía uno. Correcto, otra vez, la exnovia. Solo fue otra puñalada más. Para dejarlo claro, no esperábamos bebidas gratis, ni estar en la cuenta de los novios, ni nada parecido. Pero el hecho de que no solo fuimos excluidos, sino básicamente rechazados de la mesa familiar, escondidos en el fondo, casi emboscados con una cena súper incómoda, y que me pidieran que hiciera los cupcakes cuando ya habían ordenado de otra pastelería y todo lo demás, nos dejó sin palabras. Tratamos de disfrutar la noche lo mejor posible a pesar de todo. Bailamos con su ahijada, nos emborrachamos bastante, gracias a los amables y solidarios bartenders del lobby, y me aseguré de que mi suegra me viera dándole uno de mis cupcakes a la ahijada. Tomé el resto de los cupcakes y se los regalé a los bartenders del lobby, ya que ellos nos trataron más como familia que los propios familiares. Mi suegra intentó acercarse a mí durante la recepción. Me preguntó si creía que las cosas podrían volver a estar bien entre nosotras, si podríamos regresar a como eran antes, pero mantuve mi palabra y le dije que ese no era el momento ni el lugar para hablar de eso, que ese era el día de su hija, y no quería restarle protagonismo ni hacerlo sobre mí, pero que ella me había dejado muy claro cuál era mi lugar y que no me consideraba parte de la familia. Y lo dejé ahí. Después de la boda, básicamente cortamos el contacto o lo reducimos al mínimo con ellos. La suegra número 2 trató de organizar una reunión familiar con todos, pero eso aún no ha sucedido. Han pasado 7 meses y todavía no hemos hablado. Cero contacto con mi cuñada. Mi suegra ha tratado de contactarnos varias veces, pero nunca se ha disculpado verdaderamente ni asumido responsabilidad por nada. Solo dice que lamenta la brecha entre nosotros y que ella también se sintió herida, básicamente victimizándose. Eso resume todo. Espero que la actualización haya valido la pena la espera. Siguiente historia. Descubrí que mi suegra tenía una aventura con un aprendiz cuando accidentalmente me llevé su computadora a casa. Después de contarle a mi esposo, descubrimos que había estado engañando durante años. No sabía qué hacer, así que decidí finalmente crear una cuenta en Reddit y publicar aquí. Trabajo en la empresa familiar de mi esposo que construye casas personalizadas. Conocí a mi suegra cuando vino al estudio de diseño donde yo trabajaba para elegir opciones para un cliente. Ella y yo conectamos muy bien, y después de que vino algunas veces, me presentó a su hijo. Avanzamos 7 años en el tiempo, y ahora coordino todas las construcciones y asesoro a los clientes en el negocio familiar de más de 50 años. Técnicamente, mi suegra es mi jefa, pero operamos casi como iguales, y ella ha estado dando algunos pasos atrás. Siempre nos hemos llevado muy bien, y ha sido como la madre que nunca tuve a crecer. El viernes pasado, estaba empacando para irme a casa mientras hablaba por teléfono con mi esposo, que estaba por tomar un vuelo para su viaje anual con amigos.
Estaba distraída y accidentalmente agarré la computadora de mi suegra en lugar de la mía. No me di cuenta hasta que llegué a casa y quise buscar algunos accesorios para un proyecto en nuestra casa. Una vez que me di cuenta, le mandé un mensaje para avisarle, a lo que respondió: "No te preocupes". Dijo que iba a desconectarse ese fin de semana de todos modos, y que hiciera lo que necesitara con ella. Solo estaba navegando y sin querer hice clic en un enlace de correo electrónico en la página de contacto de una tienda. Usamos MacBooks, y como muchos usuarios de Apple saben, eso normalmente abre un borrador de correo usando tu aplicación de correo predeterminada. Cerré el borrador, y cuando fui a cerrar su app de correo, vi un correo de un aprendiz recién contratado titulado Itinerario de nuestro fin de semana. Me congelé. Me di cuenta de que era su correo personal y no pude evitar abrirlo. Encontré mensajes tanto explícitos como románticos entre este aprendiz, un hombre de 22 años, y mi suegra, mi jefa de 47 años y casada. Cerré la computadora de golpe y simplemente me fui a la cama, mirando el techo durante bastante tiempo. Mi esposo estuvo fuera todo el fin de semana y regresó recién hoy. Estuve dándole vueltas todo el fin de semana sobre cómo manejar esto. Ciertamente no iba a mencionárselo mientras estaba de viaje, pero tuve que ir a la oficina y ver a mi suegra ayer y apenas pude mantener la compostura. Busqué cualquier excusa para encerrarme en mi oficina y parecer ocupada. Ahora que mi esposo está de vuelta, me pregunto qué hacer. ¿Le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Voy con su mamá y la confronto? ¿Voy con su papá y se lo cuento? Información adicional. La O aclara la edad de su suegra. Tenía 40 años cuando conoció a su esposo, no cuando se casaron, y tuvo a su hijo a los 18. Fue un embarazo adolescente. Actualización 1, 14 de marzo de 2025. No debería haberme sorprendido por la cantidad de personas que me dijeron que me lo guardara y que estaba equivocada por husmear. Sí, no debería haber abierto el correo, pero lo hice. Así que aquí estamos, y aquí va la actualización. Mi esposo supo que algo andaba mal apenas llegó a casa. Me conoce como un libro abierto. Le dije que había descubierto algo que no debería haber sabido y le conté todo. Estaba horrorizado, pero como muchos comentaron, se alegró de que se lo dijera, porque ocultárselo habría sido peor. Él sabía más sobre ese aprendiz de lo que yo sabía. Era hijo de un amigo de la familia, y su madre lo conocía desde que era un adolescente. Contratarlo fue un favor para ese amigo. Mi esposo dijo que quería encargarse él mismo del asunto, y eso fue lo que hizo. Empezó a investigar por su cuenta. La computadora es propiedad de la empresa, y él también tiene participación en ella, así que puede iniciar sesión de forma remota en cualquier momento. Tomó capturas de pantalla de correos electrónicos que databan de más de un año antes de que el aprendiz trabajara allí. Luego de otros, con otra persona que tenían 2 años de antigüedad, y también registros de un segundo teléfono y reservaciones de hotel. Con todo eso, fue a hablar con su papá. No sé exactamente cómo fue esa conversación, pero sí sé que fueron a hacerse pruebas médicas. Para agregarle insulto a la herida, dio positivo. Mi suegro se unió a nosotros para cenar en vez de ir a casa, y hablamos por un buen rato. Estaba como un adolescente con el corazón roto. No tenía idea de lo que estaba pasando. Hace años, tuvo sospechas de que ella hablaba con otros hombres, pero no tenía pruebas y lo dejaron pasar después de una breve discusión. Pero ahora, con pruebas irrefutables de múltiples infidelidades, dijo que se acabó. También tiene un acuerdo prenupcial bastante sólido que debería facilitar bastante el divorcio en papel. El negocio familiar está de su lado, y en caso de infidelidad, ella pierde todos los derechos de propiedad sobre el negocio y la casa que construyeron juntos. Así que lamento decirlo. El haberle contado la verdad no destruyó ni mi matrimonio ni mi carrera. Le conté a mi esposo, principalmente porque no guardamos secretos entre nosotros. Es la base de nuestro matrimonio. Pero es casi como si los adultos razonables culparan solo a quien realmente lo merece, al que engañó. Mi suegro está furioso y devastado al mismo tiempo, y planea poner todo en orden antes de entregarle los papeles del divorcio. Actualización 2, 17 de abril de 2025. Aquí va una actualización. Mi suegro terminó confrontando a mi suegra poco después de mi publicación. Llevó las pruebas que mi esposo encontró, sus resultados positivos de la ETS, una copia del acuerdo prenupcial y los papeles del divorcio. Según nos contó cuando vino a cenar, después de calmarse, simplemente puso todo sobre la mesa, literalmente. Ella obviamente sabía que la habían descubierto y solo preguntó cómo se enteró. Él respondió que eso no era importante y le explicó cómo se verían los siguientes pasos. Estaba dispuesto a hacer algunas concesiones en el acuerdo prenupcial si ella confesaba todo y se retiraba sin hacer escándalos. Creo que estaba tan herido por todo esto, y la amaba tanto, que solo quería terminar y seguir adelante. Todavía quería cuidar de ella, de alguna forma. Ella peleó un poco, pero terminó cediendo, así que el divorcio debería avanzar sin problemas. Ella renunció voluntariamente al negocio y se mudó, pero él le ofreció una pensión alimenticia y quedarse con la casa de vacaciones, cosas que no estaban incluidas en el acuerdo prenupcial. Mi suegro ha pasado mucho tiempo en nuestra casa o saliendo con mi esposo, yendo a jugar golf o a hacer senderismo.
Está destrozado y le preocupa que todo esté yendo demasiado bien, que de repente ella cambie de actitud. Pero personalmente creo que sabe que la atraparon y que arruinó todo, más allá de cualquier reparación posible. A mí me cuesta trabajo reconciliar esa versión de ella con la mujer que llegué a conocer y amar, pero no hay nada que pueda hacer excepto estar ahí para mi suegro y para mi esposo. Los dos se están apoyando mucho el uno en el otro, lo cual es conmovedor para mí. Ella me contactó para disculparse por haberme puesto en esa posición y dijo que espera que aún podamos tener una relación. Así que, en algún momento, se enteró de que fue por mí que su esposo supo todo. Le dije que por ahora no, pero no sé qué pasará en el futuro. Mi esposo es mi prioridad número 1 ahora.